Buenas tardes, queridos hermanos, que el Señor les bendiga. Nuevamente, un domingo más que podemos tener la oportunidad de estar en la casa del Señor y disponernos a escuchar su palabra, aplicando lo que se nos exhortaba la semana pasada, prestar atención a la voz de Dios. Todos los que subimos acá solamente somos mensajeros, portavoces. La voz de Dios se encuentra en su palabra y es una palabra totalmente llena de autoridad. Quiero comenzar hoy preguntándole si alguna vez le han acusado de algo que no cometió. Yo sé que los más jóvenes probablemente, si tienen hermanos, se recuerdan de que quizás el hermano mayor o el hermano menor hizo algo y la mamá vio quizás, o el papá vio la situación, pero no distinguió cuál fue la intención. Y quizás agarra, atrapa al que está más cerca y lo reta. O simplemente se aplica la ley, pareja no es dura. Ahora, ¿qué le pasaría a usted? ¿Cómo reaccionaría si llegase un día la policía a la puerta de su casa y le dijese: te andamos buscando, tú eres culpable de este delito? Y usted no ha hecho nada. ¿Cómo reaccionaría? ¿Qué esperaría? ¿Qué esperaría de parte de la ley, de la justicia, de las autoridades cuando va la fuerza pública a la puerta de su casa o a su trabajo y lo saca como un sospechoso, principal sospechoso de algún delito o algún crimen? Alguna vez tuve la oportunidad de enfrentarme a la PDI, a la Policía de Investigaciones de Chile, pero fue por un malentendido. En mi casa habíamos alojado, en la casa de mis papás, habían alojado a unos extranjeros que ejercían enfermería, ejercían cierta profesión de la salud y se habían quedado sin arriendo. Mi mamá les facilitó mi pieza, así que yo estuve durmiendo, no me acuerdo bien dónde estuve durmiendo, pero les facilitó la pieza. Pero sucede que al estar ellos sin trabajo, la visa permanente o el pasaporte permanente no, empezó a complicarse. Así que después de un tiempo se fueron y llegaron personas, un móvil de la policía a las 6 de la mañana gritando: sabemos que estás ahí, abra la puerta, si no abre la puerta vamos a derribarla. Y ¿qué pasó? Así que yo salí, me asomé por la ventana. Los que conocen a mi mamá saben que tiene una movilidad reducida. A esa hora mi papá, que trabajaba de noche, todavía no llegaba. Entonces el hombre de la casa era yo. Entonces mi hermano estaba durmiendo. Así que salí, miré, me dijo por la ventana: sí, ¿qué sucede? Me dice: baje o lo vamos a buscar. Momento, bajo enseguida. Salgo y me pregunta: ¿usted es Javier? No, no soy Javier. ¿Y quién es Javier? No sé, usted anda buscando a Javier. Y ahí le expliqué lo mismo que le acabo de contar a ustedes. ¿Pero tienen contacto con ellos? No, no sabemos dónde están. Supuestamente fueron de viaje a su país y no han vuelto. Imagínense si hubieran estado ahí, porque se supone que después de ese verano iban a volver. El asunto es que casi quedó con un prontuario, con una anotación ahí. Esperé que me escucharan, esperé que le explicara, y los antecedentes hablaron por sí solos. No había ninguna forma de suponer que yo era la persona que andaban buscando. Y lo que vamos a hablar hoy nos presenta una situación similar, quizás no igual, pero similar. Recordar que estamos en el contexto de Deuteronomio, estamos transcurriendo, estamos pasando por el segundo discurso que se está dando por boca de Moisés al pueblo de Israel, que está a puertas de entrar a la tierra prometida, al otro lado del Jordán, todavía no lo cruzan,
y le estaban enseñando, y le estaba recordando y le estaba mandando ciertas leyes importantes que ellos debían de considerar cuando entraran y poseyeran la tierra prometida que el Señor les había prometido a sus antepasados. Recordamos que el Señor les había dicho en el capítulo 16 dónde, cómo y cuándo debían de adorar. Establece autoridades civiles, religiosas, que servirían para asegurar, dirigir y acreditar que la justicia de la nación fuese aplicada a los asuntos nacionales y particulares también, pero por sobre todo en los asuntos religiosos que implicaban adoración al Señor. También vemos más adelante que regula el trato con los sacerdotes. Vemos que, ¿se acuerdan la predicación y la enseñanza donde se hablaba de cómo debían de responder con los levitas? Cómo el pueblo debía de responder en obediencia para hacer un sustento para los levitas. También se presenta, y lo último que hemos escuchado es que donde se presenta, donde no encontrar dirección para la vida y donde sí debían encontrar la dirección para la vida. Y la semana pasada se nos expuso un texto que exhibe el plan de Dios para con su pueblo, que era que iba a dejar profetas, que iban a hablar su palabra, profetas que cuando dijesen algo en el nombre de Jehová se iba a cumplir, pero no solamente eso, sino que estaba anticipando la venida del gran profeta. Esto complementa lo que se expuso en el capítulo 13, donde habían falsos profetas que hacían falsas señales, donde su palabra se cumplía, pero dirigían a otro lado la adoración, no dirigían hacia el Señor. Entonces, el profeta del Señor iba a hablar en nombre de Jehová, iba a predicar la palabra del Señor y se iba a cumplir, sin importar si hacía señales o no. Entonces, acá vemos que lo que está estableciendo el Señor es cómo el pueblo debe de responder a la voz que tiene toda autoridad sobre su nación, cómo debe de responder a la voz que tiene toda sabiduría para juzgar todos los asuntos de la vida. Y acá probablemente vamos a entrar a dilucidar un poco un texto que plantea leyes de Estado, leyes de gobierno. Y tenemos quizás fresca la experiencia del día de ayer. Se dio la lectura pública de nuestro gobierno y podemos decir que quizás varios que estamos en una vereda muy diferente a las convicciones de quienes nos dirigen hoy y nos gobiernan hoy, podemos decir que falta justicia, falta rectitud, falta amor, falta gracia, falta Dios. Y hoy estaremos en el capítulo 19, donde Dios establece leyes en Israel para que por su justicia resguardar la vida como un anticipo de la gracia derramada en Jesús, que salva el alma. Dios establece leyes en Israel para que por su justicia resguardar la vida como un anticipo de la gracia derramada en Jesús, que salva el alma. Y vamos a leer del versículo 1 del capítulo 19 de Deuteronomio hasta el versículo 13. Y dice así la palabra del Señor. Como subtítulo dice: las ciudades de refugio. Cuando Jehová tu Dios destruya las naciones cuya tierra Jehová tu Dios te da a ti, y tú las heredes y habites en sus ciudades y en sus casas, te apartarás 3 ciudades en medio de la tierra que Jehová tu Dios te da para que la poseas. Arreglarás los caminos y dividirás en 3 partes la tierra que Jehová tu Dios te dará en heredad, y será para que todo homicida huya allí. Y este es el caso del homicida, que huirá allí y vivirá aquel que hiere a su prójimo sin intención y sin haber tenido enemistad con él anteriormente, como el que fuere con su prójimo al monte a cortar leña, y al dar a su mano el golpe con el hacha, para cortar algún leño, saltar el hierro del cabo y diere contra su prójimo y éste muriere. Y aquel huirá a una de estas ciudades y vivirá. No sea que el vengador de la sangre enfurecido persiga al homicida y le alcance por ser largo el camino y le hiera de muerte, no debiendo ser condenado a muerte por cuanto no tenía enemistad con su prójimo anteriormente. Por tanto, yo te mando diciendo: separarás
3 ciudades. Y si Jehová tu Dios ensanchare tu territorio como lo juró a tus padres, y te diere toda la tierra que prometió dar a tus padres, siempre y cuando guardares todos estos mandamientos que yo te prescribo hoy, para ponerlos por obra, que ames a Jehová tu Dios y andes en sus caminos todos los días, entonces añadirás 3 ciudades más a estas 3. Para que no sea derramada sangre inocente en medio de la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad, y no seas culpado de derramamiento de sangre. Pero si hubiere alguno que aborreciere a su prójimo y lo echare, y se levantare contra él y lo hiriere de muerte y muriere, si huyere a alguna de estas ciudades, entonces los ancianos de su ciudad enviarán y lo sacarán de allí, y lo entregarán en mano del vengador de la sangre para que muera. No le compadecerás y quitarás de Israel la sangre inocente y te irá bien. Interesante texto. Vamos a tener por título de este sermón, Refugio del Señor para la vida. Y antes de avanzar me gustaría también encomendar este tiempo en oración. Padre, oramos a ti en el nombre de Cristo para que tu Espíritu obre en nosotros. Señor, que tu palabra sea traspasando nuestros corazones y que tu Espíritu sea moviendo nuestras mentes. Transforma lo que somos, Señor, cada día a la imagen del Señor Jesucristo, y que esta instancia pueda ser un medio también para que tú seas glorificado y podamos, Señor, mostrar esa luz al mundo, que es la luz de Cristo. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Lo primero que podemos ver del versículo 1 al 6 es que Dios provee un refugio justo para el inocente. Dios provee un refugio justo para el inocente. Y vemos que se aprecia en el versículo 1 que manda a establecer 3 ciudades. Bueno, manda a establecer en particular, en primera instancia, la certeza y la seguridad de que Dios le concedería la tierra que están a puertas a entrar. El Señor iba a destruir esa nación. Por medio de ellos estaría enviando juicio por medio de la invasión de Israel a la tierra de Canaán. Debemos de recordar que en esa tierra habían varias naciones paganas que adoraban a falsos dioses, pero que en sus prácticas religiosas muchas veces cometían actos inmorales y también homicidios. Cuando ya estén instalados allá, cuando posean esa tierra, y el Señor le dice, cuando vean esto cumplido, ustedes van a tener que apartar. El versículo 2 es donde establece básicamente que se tienen que apartar 3 ciudades en medio de la tierra. Y esto nos suena un poco conocido. Deuteronomio 4 ya se explicó eso. Entonces estamos hablando de otras 3 ciudades. Antes del Jordán habían 3 ciudades que ya se habían establecido de acuerdo a lo que Dios mandó en Deuteronomio 4. Cuando entren van a tener que establecer en primera instancia, cuando dividan bien la tierra, cuando se reparta la tierra, otras 3 ciudades que se conocen como ciudades de refugio. Y no solamente tenían que preocuparse de decir, ok, aquí está funcionando la ciudad de refugio, sino que van a tener que trabajar y hacer accesible los caminos y que puedan transcurrir de buena manera para que haya un fácil acceso a esas ciudades por quien lo necesite. ¿Y quién lo iba a necesitar? Bueno, un homicida. Un homicida tenía que huir ahí. Bueno, el texto lo presenta como homicida, pero en términos generales entendemos que está relatando un accidente. Está relatando un accidente. No tenía la intención de pegarle con el hierro del hacha, sino que le pegó, saltó y le hirió de gravedad. Vemos acá la soberanía del Señor. La idea fundamental detrás de esto es específico. El Señor, por más que le esté entregando como herencia, Él distribuye su herencia. Él reparte la herencia y Él estima qué es lo que se debe de hacer con su herencia soberanamente. Entonces el Señor está velando para que se aplique la justicia en esa herencia que deberían recibir los israelitas de manera santa, de manera obediente, de manera perfecta.
Iba a ser posesión de los israelitas, pero por sobre los israelitas no estaban independientes o separados de Dios. No es como te entrego la herencia y haz lo que quieras. El Señor, incluso en la herencia que entrega, determina qué es lo que se debe de hacer. Y el caso del homicida no era cualquier caso. Leímos, era alguien que sin intención, lamentablemente, en un trabajo, quizás en una faena, en un asunto incluso doméstico propio, que fueron a cortar leña, quizás fueron dos amigos a buscar leña para preparar la comida, para tener leña de refuerzo para el frío. Fueron allá. Eso es lo que nos dice el texto. Lo importante acá es que habla del prójimo que no tenía enemistad con el otro, que no tenía un asunto pendiente y previo antes. No se puede sospechar de mala manera. ¿Por qué? Porque lo que vemos es un accidente. Es un accidente. Entonces, esta persona que lamentablemente estuvo en esa situación debe de huir. Debe de huir. Porque incluso las cosas que el Señor estableció para resguardar la santidad, la justicia del pueblo, como el rey soberano de su pueblo, que gobernaba no solamente en los asuntos religiosos, sino en lo judicial, en el procedimiento penal, porque aquí estamos viendo un procedimiento penal, donde vemos una fiscalía incluso, donde vemos tribunales, donde vemos testigos, donde vemos evidencia, donde vemos una sentencia. Entonces, ¿qué es lo que vemos acá? Él debe ir a ese lugar establecido de parte del Señor para que aquellos que eran familiares directos y querían vengarse, tomándose de una figura legal, porque el vengador es una figura legal que el Señor estableció como verdugo que consumaba la condena de alguien que realmente mereciese la pena capital, se lo tomase de mala manera, saltándose todo el procedimiento. O sea, vimos los hechos, murió, entonces vayamos y procedamos. Entonces, lo que el Señor está previendo es que no se salten los protocolos, el procedimiento legal, porque Él sabe perfectamente que esto iba a pasar, que podía ocurrir. Entonces vemos que en el versículo 6 establece que el vengador que se menciona acá, como ya le dije, es una figura legal, y se entiende que es el familiar más cercano o el familiar que le correspondiese cumplir con esa labor. Y esto también se ve en números 35 del 12 en adelante. El vengador tenía que tomar parte cuando ya la sentencia, cuando ya la investigación fue saldada y no cabe duda de que la persona que se está enjuiciando es culpable. Pero en este caso, el Señor sabe que el vengador se iba a enfurecer, que iba a haber a alguien que iba a tomar por sus manos la justicia. Iba a perseguir a esta persona, que se llama aquí homicida, para que se entienda el asunto que se está describiendo, pero no es homicida, es alguien inocente que lamentablemente fue protagonista de un accidente. Entonces, ¿qué es lo que vemos acá? ¿Por qué está hablando esto la palabra del Señor? Porque está buscando aplicar de manera correcta, santa y perfecta el sexto mandamiento, que es no matarás. El Señor no deja ningún asunto suelto. Todo esto es para que se aplicara de manera correcta, de manera pura, su misma palabra, y que no esté sujeta a interpretaciones o esté sujeta a ciertas formas, criterios propios personales, sino que el Señor establece cómo se debe de honrar, cómo se debe de adorar, cómo se debe de amarle a Él, y en este caso resguarda un asunto en específico, un accidente, para que no se vulnere el principio y el mandato de Dios de no matarás. Algo importante a considerar, hermanos. El tiempo bíblico que vemos narrado acá, que vemos en el contexto de la Biblia, es una teocracia.
Estamos en el antiguo pacto, donde Dios directamente, como ya mencioné, gobernaba sobre su pueblo en lo civil, en lo penal y también en lo religioso, en lo ceremonioso. Incumplir su ley en este contexto no solamente implicaba pecado, sino como un delito de Estado, un delito, por lo que debía de haber una sanción. Este mandato se desprende del argumento de que el Señor es santo, es justo, que nadie gobierna como Él. Nadie tiene la justicia en tal alta estima como Él. El Señor dice en su palabra que Él ama la justicia y el juicio. Él ama lo correcto, Él ama lo recto, lo santo. Y por eso indicaba con anterioridad el capítulo 18, porque para entender cómo debemos de proceder en todos los asuntos, hay que prestar atención a sus palabras. Hay que apreciar lo que Dios está diciendo. Hay que detenerte a pensar un poco más que en tus propias ideas, en lo que Dios está diciendo. El Señor provee lo necesario para vivir la vida en piedad y en santidad y encarnar la justicia. En el Nuevo Testamento y en particular la iglesia que es bendecida por nuestra parte con el nuevo pacto, en la sangre de Cristo, debe distinguir que por sobre la ley civil nos gobierna la palabra de Dios y la autoridad de Dios. Hay países donde se permiten inmoralidades. Si la ley lo permite, no significa que un cristiano debe de proceder con ello. Es más vale obedecer a Dios antes que a los hombres. Y eso es en todos términos de nuestra vida, en todos los términos de nuestra vida. De hecho, una de las cosas que pasaba en la primera iglesia es que los cristianos se ganaron una reputación de hostiles porque no se inclinaban delante del César. No se inclinaban delante del César. Y eso lo vemos también en el Antiguo Testamento, no con el pueblo israelita en general, sino que vimos cuando hay un episodio donde son cautivos de guerra, prisioneros o como posesión de guerra, y levanta un rey, una estatua de muchos metros, y manda al pueblo de Israel que se inclinase. No hubieron muchos que se resistieron a eso, hubieron 3. Y cómo el Señor los respaldó, el Señor los rescató de la sentencia. El Señor resguardó su vida. El Señor se paseó con ellos en medio de la sentencia. La sentencia fue que fuesen quemados en un horno 7 veces más calentado de lo habitual. El verdugo que los tiró murió quemado inmediatamente. Y ellos, digamos que quizás quedaron con olor a humo en sus ropas. Pero lo más impresionante es que el Señor se veía paseándose con ellos en medio del horno de fuego, ardiendo. Y salieron sin ninguna lesión, sino glorificando al Señor. Bendito es el Señor. Es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Y aquí vemos cuán sabia es la justicia de Dios, cuán misericordiosa también es la justicia de Dios. Cuando vemos el Antiguo Testamento, por lo general pensamos que es que se aplica la ley dura, justa. Y aquí vemos que está teniendo consideración de aquellos que pueden protagonizar un accidente. Pero algo es importante para considerar, a pesar de que vemos esto, para nosotros como iglesia, que aunque no vivamos en una teocracia gubernamental, una teocracia de Estado, tenemos una teocracia de hecho, tenemos una teocracia de facto. Es Dios nuestro Rey, es Dios quien es el juez justo que reina sobre la iglesia. Nuestro Salvador Jesucristo es la cabeza de la iglesia. Sin la cabeza no tenemos sentido, perdemos el sentido de ser. Sin embargo, para nosotros como pueblo
del Señor, como iglesia de parte del Señor, como ciudadanos por la fe mediante el Señor Jesucristo y su sacrificio, somos ciudadanos del reino de Dios. Además de esta ciudadanía terrenal, temporal, y en el nuevo pacto entendemos que hay verdades que presentan principios y verdades eternas, por más que las situaciones no sean iguales. Ahora me gustaría presentar una pregunta. Quizás algunos de ustedes han pasado por alguna situación tan compleja de haber estado en un accidente donde alguien salió herido sin intención. Aquí vemos que el Señor te recibe en su gracia. No hay nada que puedan decir de ti que no sea dicho por Cristo. Si crees en Él, puedes descansar en que tú eres libre de culpa. Y que el Señor es el refugio para tu alma. Aquí había una ciudad. Hoy, ¿qué tenemos? Y eso es a diferencia de lo descrito en este texto, donde presenta 3 ciudades. Hasta el momento tenemos 6. 6 ciudades de refugios para el inocente. Al menos así se estaba planificado inicialmente. Para nosotros, ¿tenemos alguna ciudad? ¿Tenemos en nuestra mente, según la legislación chilena o de algún país, donde haya una ciudad establecida para que vayan allá a todos los que puedan ser enjuiciados falsamente y sean guardados o injustamente y sean guardados de algún vengador de la familia? No tenemos eso. Entonces no tenemos lugar físico, pero sí tenemos una persona que es el refugio de gracia para todos aquellos que son no inocentes, culpables. Es en Jesús de Nazaret, en nuestro Salvador Jesucristo. Es el refugio que tenemos hoy para todos los que hemos sido culpables, no quizás de haber matado a alguien, sino de haber pecado en términos generales. En Él encontramos el refugio que resguarda nuestra vida. Viniendo a Él somos guardados, viniendo a Él somos contados no como culpables, sino como inocentes. Somos totalmente considerados libres de culpa. No tenemos ciudades acá terrenales que nos resguardan a nosotros, sino que tenemos a Jesús, nuestro Salvador, el Hijo de Dios, que resguarda nuestra eternidad, nuestra alma. Porque, querido hermano, sin Él, tú y yo somos culpables de haber roto cada mandamiento de parte del Señor que Él estableció como ley santa. Sin Él seguimos en esa condición natural de ser culpables, destinados al infierno, sujetos a ser sometidos a la condenación más atroz, pasar eternamente separados de Dios. Para el tiempo de la iglesia, para el tiempo en que estamos viviendo, no hay 3 ciudades, no hay 6 ciudades, no hay 9 como se anticipa también en el texto, sino que hay una persona toda suficiente que no trata solamente con los inocentes, sino con los culpables, idólatras, aborrecedores de lo bueno. Es Jesús quien convierte a esos merecedores del infierno a herederos del cielo. Por el Señor somos resguardados por el del vengador. Aquí presento una figura interesante. El Señor establece que va a venir un día, el día del Señor, pero también se le conoce como el día de la venganza de Dios. Y se ve a aquel que tiene unas vestiduras rojas, y no es porque le gustó el color, sino porque pisoteó a las naciones. Y ese fue el lagar de la ira del Dios Todopoderoso. Esta porción de la ley exhibe la justicia santa, la gracia de Dios, pero que todo juicio tiene su momento y su hora. En Cristo
podemos estar confiados en que Dios nos ha cambiado nuestra condición, porque por nuestra parte quizás no sufrimos el castigo, pero Él sí sufrió el pago por nuestros delitos. Él sufrió delante de su Padre todo justo juicio de parte de Dios y que demandaba su santidad. Él sobre su cuerpo recibió toda maldición, sobre su alma recibió toda la ira vengativa del Dios Todopoderoso, para que hoy día podamos decir: estamos en los brazos del Padre, en plena libertad, en plena quietud, en plena confianza, y sabemos que nadie nos va a mover de ese refugio eterno. ¿Crees que alguien te puede arrebatar de la mano del Señor? ¿O estás seguro de que nada ni nadie, ni lo creado, ni lo presente, ni lo futuro, ni lo porvenir, ni ninguna otra cosa creada puede arrebatarte del amor de Dios? Esa es la palabra de fe que predicamos, la certeza que encontramos en el Evangelio. A diferencia de esta ciudad de refugio, de estas ciudades de refugios que estaban resguardando al inocente mientras durara la investigación y para prevenir crímenes de inocentes, mejor dicho, estaba sujeta también a la vida del sumo sacerdote, que era el líder de ahí. Mientras viviese el sumo sacerdote, él podía estar tranquilo, pero si moría el sumo sacerdote, tenía que volver escoltado a donde pertenecía. Pero nosotros tenemos un sumo sacerdote eterno. No estamos a las expensas de que vaya a morir nuestro sumo sacerdote, porque ¿sabes qué? Él murió, pero volvió a la vida. Y ahora vive y vive eternamente. Y está sentado a la diestra del Dios Altísimo, a la diestra del Padre, y gobierna con justicia, con rectitud, para siempre. No puede ser sacado del lugar de refugio porque su vida es eterna. Así como tú, si has creído en el Evangelio de Cristo, vas a vivir para siempre. Quizás nuestra vida comenzó en un momento del tiempo, pero si crees en Cristo, vas a vivir eternamente. A diferencia de estas ciudades que refugiaban solamente a los inocentes, hoy en Dios ofrecemos y entendemos que su gracia viene a pecadores culpables, para que hoy puedan ser santos y permanecer resguardados por el Señor para siempre. Del versículo 7 al 13. Dice: amar al Señor propaga su justicia. Si ven, el argumento que leímos presentaba de que podrían haber más ciudades de refugio. Sigue exponiendo la idea de que tenemos estas ciudades de refugio, pero ¿qué ocurre si ustedes aman al Señor? Si ustedes obedecen la ley, si ustedes se someten a la autoridad soberana del Rey de Reyes, van a ver que la justicia y la gracia se va a propagar. Se van a multiplicar las ciudades de refugio. Y en total deberían haber 9 ciudades de refugio que podrían albergar a aquellos inocentes que estaban sujetos a la venganza de este vengador. Entonces, ¿qué es lo que vemos acá? El amor al Señor, al someterse a la voluntad de Dios que expresa su palabra, tendría no solo la prosperidad de la tierra en ese tiempo, en el antiguo pacto, sino la oportunidad de mostrar lugares donde se exhiba la gracia de Dios y la justicia santa de parte del Señor. La tierra de Canaán debía de ser prácticamente una tarima donde exhibiese el carácter glorioso, divino, todo bondadoso de Dios, pero también que exhibiese su justicia y su santidad. La tierra de Canaán,
La tierra de Canaán debía de ser un medio, prácticamente una catapulta que el pueblo pudiese usar para mostrar quién es Dios. El fin era convocar a las otras naciones a que saliesen de sus vanas creencias y se volviesen al Señor. ¿Por qué? Porque en el tiempo que estamos situados, las otras naciones también tenían su procedimiento penal. ¿Y qué es lo que ocurría? Dependiendo del valor que se estimaba a la persona, era la consecuencia o la sentencia. ¿Qué es lo que ocurría? Si es que la persona inocente era un pobre, pero el que cometió, o sea, el que falleció, era el hacendado, era el dueño, era su señor, su jefe, no solamente tenía que pagar con su vida, probablemente le quisiesen cobrar otras vidas más. Pero si era la inversa, si era el jornalero que murió, que estaba trabajando con su jefe, con su señor, probablemente le hubiesen cobrado una multa. Aquí es lo que vemos, que para el Señor el valor de la vida de cada persona, de cada individuo es el mismo. Porque no hay alguien más creado a la imagen de Dios y otro menos. En todo ser humano el Señor retrató su imagen. Y a todo ser humano el Señor ha mostrado su misericordia, su bondad, no porque tienes más dinero o porque tienes menos misericordia del Señor. La misericordia del Señor se derramó a todos y la justicia debería tener ese principio. Delante de Dios somos todos iguales. Somos todos iguales. Y a la vez, esto significaba que el fin era prevenir que en las ciudades, en los parámetros, o sea, perímetro de la ciudad y dentro de la ciudad estuviese albergándose el pecado. Que la vida de la nación se acostumbrase a la ley del más fuerte. Que la vida de la nación sea sometida y dirigida por falsas creencias, por las creencias de sus propios corazones. Y aquí es lo que vemos, que siempre el corazón busca aprovecharse incluso de la ley santa del Señor. El vengador sabía perfectamente cuál es el procedimiento, pero aún lo justo y lo bueno de parte del Señor a veces queremos torcerlo para nuestra conveniencia. Por otra parte, vemos el caso del que sí es culpable, del versículo 11 al 13, y relata el mismo hecho, pero con la intención de querer matar a la persona. Bueno, acá vemos que el Señor termina diciendo en el versículo 13, no te compadecerás, quitarás de Israel la sangre inocente. Y es importante entender que desde el versículo 11 al 13 vemos que el culpable aborrece a su prójimo, lo odia, lo acecha, lo ataca, lo hiere y lo mata. Haciendo esto que en palabras simples hay un homicidio planificado y con alevosía. ¿Esto qué implica? Que con alevosía se resistió al mandato de no matar al Señor. O sea, no matar que el Señor estableció. Por otro lado, vemos que se está resistiendo no solamente ese mandato. ¿Cuál es el mayor mandamiento? Amar al Señor con todas sus fuerzas. Detrás de cada pecado y delito estamos viendo que no se está amando al Señor.
Y en este caso no se está amando al prójimo como a sí mismo. Y aún así sabiendo eso, busca el refugio para los inocentes y a ver si es que recibe un poco de beneficio. El Señor dice que pague por sus crímenes y la justicia sea aplicada, que la condena se consuma y la justicia sea vindicada. Si hacían que la justicia se aplicara y servían para que se manteniese la vida, el Señor bendeciría la vida de la nación. Pero también al obedecer de que el culpable fuese enjuiciado y muriera, también el Señor bendeciría la vida de la nación. Porque era sinónimo de santidad, era sinónimo de amar al Señor por sobre lo que nosotros pensemos, por sobre nuestros propios criterios. ¿Y eso no nos suena un poco similar, quizá en diferentes alcances? El amor a Dios es la base para que podamos propagar su justicia. Si amas al Señor, los otros van a ver que en ti hay algo distinto, que hay una obra de gracia sobrenatural. Si amas al Señor, vamos a ver que va a prosperar tu vida espiritual y la vida con quienes te juntas y te rodeas. En el contexto del Antiguo Pacto y en este específico relato, vemos que esto se ve reflejado en las ciudades de refugio, en la multiplicación de las ciudades de refugio. Pero para la iglesia, ¿qué le dice? Que nuestro amor al Señor resultará en la propagación de su justicia, en la propagación de su evangelio. Nuestro amor al Señor y nuestra obediencia al Señor, nuestro sometimiento a la ley del Señor nos llevará a amar mucho más a nuestros hermanos. Y eso dará un testimonio de unidad que tenemos por los méritos de Cristo en la cruz. Eso será un testimonio fuerte evangelístico. Nuestra unidad sirve para la propagación del evangelio, como Jesús oraba en Juan 17. Nuestro amor dará testimonio de su amor. Nuestro amor hacia Él dará testimonio de su amor, porque Él es quien nos ha amado primero. Va a dar testimonio de su evangelio, de esta buena nueva, de que hay una justicia por sobre la que nosotros vemos en los gobiernos de este mundo. Una justicia santa, que no es corrupta, que no acepta cohecho, que no se vincula solamente con quien le conviene. Es una justicia igual para todos, pero una justicia gloriosa, divina, mostrada en Cristo. Nuestro amor testificará de la justicia que el Señor hizo en la cruz y va a testificar del poder de su resurrección, porque por su resurrección esa justicia se hace evidente. Porque por causa de la resurrección de Cristo nosotros somos justificados. Nuestro amor al Señor va a permitir anunciar la obra del Espíritu. Porque si amamos a Dios es porque Él vino a nuestra vida, derramó de su gracia, derramó de su Espíritu y nos permitirá anunciar a los pecadores que vengan a los pies de Cristo. Si amamos más al Señor, hermanos, vamos a poder tener la oportunidad de testificar de que solamente hay un refugio genuino para el alma, solo uno, que restaura el alma quebrantada, que solo en ese refugio encontramos seguridad para nuestra vida, que solo en Cristo encontramos una verdadera justicia, que no está sujeta, como ya lo dije, a la corrupción. Si avanzamos en obedecer este mandato que regula la vida del creyente en el antiguo pacto, del creyente en el nuevo pacto, el Señor nos va a permitir hablar a otros.
y anunciar que el mundo entero ha levantado delitos delante del Rey del cielo y de la tierra. Que cada uno tendrá que comparecer delante del tribunal. Si eres inocente, serás absuelto. Si eres culpable, serás condenado. Pero pregunto, ¿quién delante de Dios es inocente? Nadie. Solamente por los méritos de Cristo somos contados como santos. Quizás puedes decir, hermano, aquí me está hablando de un delito. Sí, es verdad. Me está hablando de un delito. De alguien que se le culpa de un delito, pero hay otro que es inocente y estaba en el mal momento. Sí, por supuesto. Pero en términos espirituales, para el Señor, lo importante es ver tu vida espiritual. ¿Acaso si matamos físicamente a alguien no es un pecado? Pero pregunto, si matamos a alguien en nuestro corazón, decimos, ya murió para mí, última vez que me la hace, ¿eso no es pecado? Por supuesto. Entonces ese es el asunto detrás. Por último, queridos hermanos, para ya finalizar, ¿qué haremos delante de esta idea que nos presenta este texto de las ciudades de refugio? Quizás muchos de ustedes ya están sacando sus conclusiones, pero lo primero que tenemos que considerar es la ley de Estado. ¿Quieres ver a tu nación diferente? ¿Quieres ver que quienes nos dirigen, quienes nos gobiernan, puedan vérsele un poquito más cerca de Dios? Sería bueno. No solamente porque vayas a disfrutar tú de eso, sino porque si se acerca a Dios, va a encontrar al Salvador. Si ves a un gobernante tan perdido, encomiéndaselo al Señor, pídele que no haya enojo en tu corazón y pídele que lo salve. Nosotros pensamos primero en el apóstol Pablo, que todavía estaba como un representante antes de ser apóstol, antes de encontrarse con Cristo. Era un representante de la ley religiosa. Tú no sabes si la iglesia oraba por la vida de ese hombre, que los acechaba, que los encarcelaba, que consentía con su muerte. Piensa en alguien así hoy en día. Quizás nuestro presidente no piensa en que debemos de morir. Y quizás nos cuesta incluso, considerando eso, orar por él. Ora, porque si es autoridad de la nación es porque Dios así lo quiso. Y si hay otros casos de representantes de la justicia humana que han hecho mucho daño, en el amor te pido que ores por esa alma también. En el amor del Señor te pido también que ores por él, para que el Señor se le presente a su vida y pueda ver la verdadera justicia en Cristo y en la palabra de Dios. Pero también quiero exhortarte a ti, querido hermano, querida hermana, no te aferres a que haya una renovación de la justicia perfecta antes de la venida del Señor. Podemos avanzar como iglesia, podemos ser medios de cambio, agentes de cambio, sí, podemos hacerlo, pero solo si amas al Señor y colocas el evangelio de la cruz por delante. El evangelio va a transformar la vida. El evangelio transforma todos los conceptos que nosotros tenemos en nuestra mente. El evangelio va a llevar a considerar la justicia de parte de Dios, que vemos en su palabra como el respeto a la vida, como una ley importante a considerar en la nación. Pero sin el evangelio, hermanos, estamos perdidos. Y si queremos ver una renovación completa antes de la venida del Señor, hermanos, déjame decirte que no va a ser así.
No va a ser así porque el Señor, su perfecta justicia, se la está reservando cuando Él venga con su reino y lo establezca acá en la tierra. Y todo gobernante humano va a mirar y contemplar al Señor diciendo: así es como gobierna un rey justo. Por sobre una renovación completa de la justicia acá, debe desear: Señor, que tu reino venga. Señor, que tu reino venga con su santidad, con su amor, con su gracia, con su justicia santa. Que ese reino que se ha acercado por medio de la primera venida del Mesías sea establecido en la tierra con la segunda venida del Mesías. Mientras esperemos, hermanos, responde esta pregunta cada día: ¿cómo estoy amando al Señor? ¿Él es mi todo? ¿Él es la razón de mi vida? ¿Es mi anhelo? ¿Es mi respirar? Me desespero cuando no tengo la palabra de Dios en mis manos, cuando no la tengo en mi mente. Toma la palabra del Señor, querido hermano. Sumérgete en ella, ora y confía que el Espíritu Santo te va a llevar a mostrar cada día cómo el Señor quiere que le ames. El Señor va a obrar en ti. El Señor, por medio de su Espíritu Santo, aplicando su palabra, va a obrar en ti. Pero ven desesperadamente hacia Él. ¿Quieres ver cambio? Ocúpate de esos cambios, yendo en dependencia a Cristo, para que podamos ser aquellos agentes que permiten ver a ese refugio que encontramos en Cristo. Queridos hermanos, es cosa de tiempo que el Señor nos permita mostrar como iglesia a más personas su gracia. Así como el pueblo de Israel en su momento iba a ser bendecido de parte del Señor si le amaba a Él, para multiplicar las ciudades de refugio. Para nosotros es cosa de tiempo, si hacemos eso, para mostrar a más personas su bondad, su misericordia, su santidad, su evangelio. Y usted puede interpretarlo con que podamos abrir nuevas obras, que la gente empiece a llegar, pero yo creo que va a venir con un sentido de urgencia, de salir a buscar a las almas que se están perdiendo. No vamos a estar cómodos acá, viéndonos crecer, mientras otros están sumergidos en el pecado. Vamos a levantar un gemido delante de Dios para que nos use y podamos llevar a otros al Evangelio. Y mientras hacemos eso, sigamos esperando delante del Señor, anhelante, diciendo: Señor, que tu reino venga, que tu reino haga desaparecer toda niebla de pecado, toda sombra de oscuridad, que venga tu reino, Señor, y que haga resplandecer tu gloria aquí y en la eternidad. Hermano, si hay algo en tu corazón que está desviando la mirada en lo eterno, es el momento de que te arrepientas. Si hay algo en tu corazón que está tomando más preeminencia que la debe de tener Cristo, su palabra, su evangelio, su gloria, confiésaselo a Él. Es tiempo de cada día considerarlo como un tiempo que nos ha regalado el Señor para amarle a Él. Oramos. Padre, te bendecimos. Tú eres digno de que se cante a ti eternamente. Tú eres digno de que se levanten de nuestros corazones cantos de alabanza, de regocijo, de exaltación, cánticos que pronuncien aleluya para glorificarte a ti, porque tú eres digno. Ayúdanos, Señor, a mirar en tu palabra lo maravilloso de tu justicia, que incluso en la rectitud de tu juicio vemos misericordia. Perdónanos, Señor, si nos envolvemos en los negocios terrenales y nos quitan la mirada de lo eterno. Pero, Señor,
ayúdanos también en esas cosas, en esas necesidades. Mas ayúdanos a confiar en que si buscamos tu reino y tu justicia, lo seguro es que la añadidura va a venir. Te bendecimos, Señor. En nombre de Cristo Jesús. Amén.